Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Se nota que en este artículo del credo, creo que es la única vez en que se menciona la Virgen María. Entonces vamos a hablar un poco sobre ella, pero antes vamos a revisar este concepto de Dios concebido en tiempo. Pues nos acordamos de mi dibujo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ok, 3 personas, un ser, ok. Este ser tiene todo que es propio a un ser, voluntad, inteligencia, poder, todo eso. ¿Y qué pasó? El Hijo, el unigénito Hijo, sin mezclar naturalezas, tomó naturaleza humana, NH, y ya podemos llamar a este hombre, Jesucristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Que eso pasó en tiempo. Y el momento en que eso pasó fue la anunciación a la Virgen María por el ángel Gabriel, cuando ella dijo que sea su voluntad o algo así. Fiat mitis converum tuum. En este momento, Dios tomó una naturaleza humana en este mismo momento. Okay. ¿Se queda claro? Había una plática solamente sobre eso. Y decimos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa aquí? Es que el Espíritu Santo está obrando sin el Padre y sin el Hijo. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Que sí? ¿Está obrando solo sin el Padre y Espíritu Santo? Pues, buena respuesta, pero no es correcta. Muy bien, están pensando, eso es lo que quiero. No les pregunto preguntas difíciles porque quiero que todos sepan ya que todas las obras de Dios afuera de sí, con respecto a las criaturas, todas las obras de Dios se hacen por las 3 personas igualmente. ¿Por qué decimos eso? Voy a platicar sobre eso. Pero hay 3 personas. No hay diferencia entre ellos, hay distinciones. El Padre es distinto del Hijo solo por ser el que genera, el Hijo engendrado, Espíritu Santo, pues procede de los 2. La única distinción entre las 3 personas es su origen, su relación de origen. Que este es complicado, puesto que es un misterio, ¿no? ¿Vamos a entender eso? No. Así es, ¿no? Okay. Hago cosas como ornamentos de tela. ¿Y estos ornamentos entienden cómo funciona mi cerebro? No. Okay. El que hace es mucho más poderoso
que el hecho. Entonces no podemos con nuestra inteligencia comprender completamente. Pero siendo un ser, tiene por eso un poder, una voluntad, etc. ¿Ok? Dios tiene un poder. No hay tres poderosos, como dice el credo de San Atanasius. No hay tres poderosos, hay un poderoso Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino un solo Dios, no son tres poderosos, un poderoso, ¿ok? Si tiene un poder, los tres son responsables por eso, ¿ok? El concebido. Entonces la pregunta es, ¿por qué decimos eso? ¿No? ¿Alguien tiene esta pregunta? ¿O se queda claro? ¿Por qué decimos que por la obra del Espíritu Santo, si es Dios, los tres? No sé la respuesta, pero me imagino que podría ser porque el Espíritu Santo representa el amor. Yes, yes. Chócala por aire. Ok. Sí, ok. Es porque este título conviene al Espíritu Santo más que a los otros. Porque, ¿cómo? Padre, Hijo, procesio amoris. La procesión del amor del Padre y Hijo, amando uno al otro. Este amor es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el acto de su voluntad, este amor, es infinito. Por eso es una persona igual al Padre y al Hijo, pero es la procesión del amor. Y este hecho de la encarnación del Hijo de Dios para la redención de los hombres es una expresión sumamente expresiva de ¿qué? El amor de Dios. Eso, muy bien. Okay. Sí, esta es la respuesta. De hecho, creo que el catecismo dice eso en más palabras, pero dice lo mismo. ¿Ok? Igual como decimos que el Padre, creador de todo, ¿no? En Génesis, Dios dice que es crear, ¿no? Crear. Creemos estas cosas, así dice en la Biblia. Creemos, ¿ok? Ahí tenemos como una pequeña revelación de la Trinidad, porque dice en el plural que creemos el hombre. Okay, los tres crean, pero como conviene al Padre llamarse creador por ser Padre y origen, por eso llamamos Padre creador y Hijo sabiduría, porque es como imagen de la inteligencia del Padre, Espíritu Santo, procesio amoris, procesión de amor, por obra del Espíritu Santo, por obra del amor de Dios. Okay, podemos decir así. ¿Sí queda claro todavía? Sí. Muy bien. Ok. El Espíritu Santo. Sí. Ok. La concepción del Señor. Una parte de eso es natural, otra parte sobrenatural. Obviamente decimos Virgen María. Virgen antes del parto, después del parto, en el parto, es virgen desde su nacimiento hasta su muerte. Si murió, no sabemos si murió, pero así, siempre virgen. ¿Ok? Por eso, esta concepción fue milagrosa, en que fue un milagro que Dios hizo en ella. Pero lo demás era natural. Era un bebé natural, normal, creciendo como Dios estableció la naturaleza. Y desde su concepción, aquí entramos en una
discusión muy fuerte de filosofía, porque no sé si algunos están leyendo el catecismo. Porque en el catecismo dice que, al contrario de las cosas normales, Jesucristo fue concebido con su alma racional ya, en el momento de su concepción. ¿Okay? La idea de la concepción de un ser humano antes de tiempos más modernos fue que hasta el día 40 después de concepción, un niño no tenía su alma racional y que una niña lo recibió a 80 días. Okay, este fue la opinión filosófica hace muchísimo. Todavía hay unos que lo crean y pues no es completamente condenado, y hay razones en los dos lados en esta discusión. Pero no importa cuál lado tomamos en esta discusión, si el alma se infusa en el momento de la concepción, o si la alma racional se infusa después. La concepción del Señor fue en el mismo momento que la concepción. ¿Alguien quiere saber más de esta discusión? Entra en la discusión del aborto, ¿no? Porque algunos dicen que, así Santo Tomás dice que la animación, la infusión de una alma racional, pasa unos días después, ¿ok? Entonces, anticonceptivos abortivos no mata a nadie, mata a un ser que todavía no es ser humano. De todos modos, Santo Tomás dice que nunca jamás se puede abortar a un infante, ni antes de infusión del alma racional, ni después. Pero ¿por qué hablamos de esta infusión del alma al mismo momento o después? Pues el alma humana es racional, ¿no? Para disfrutar el uso de razón se necesita ¿qué? Sentidos. No como seres humanos, no somos ángeles, como seres humanos necesitamos sentidos para lograr cualquier tipo de ciencia. Entonces la opinión era antes de la formación de sentidos como un sistema nervioso, ¿así se dice? Sistema nervioso. Okay. No tiene sentido tener una alma racional. Se dice que es una alma más bien como de una planta y crece por diferentes niveles. Y cuando está al nivel de tener sentidos, aún los más sencillos, en este momento recibe la materia de su cuerpo, está dispuesto a recibir una alma racional. Sin embargo, esta opinión de la infusión de una alma racional después de como 40 días o lo que sea, no se cree mucho hoy en día. Hay pocos teólogos que defienden esta creencia de los tiempos medievales. Hoy en día es más probable, pues parece más probable, incluso por respuestas de la Santa Sede, es muchísimo más probable que en el mismo momento que la concepción. ¿Se queda claro? Okay. Padre, Sí. ¿no sería de alguna forma, si creyéramos esto, no sería como creer en una evolución del alma? Así como de vegetal, pues un alma vegetal. Sí, y una algo así. racional. Y en un momento entra una evolución de vegetal hasta animal. En el momento de cambiar a animal, Dios infusa por su obra alma racional. Este es lo que creen. En este momento, después de lo que sea días, Dios hace su obra que no hace en animales, sino solo en los seres humanos.
Pero sí, así es. Padre, pero esto me suena como un poquito como que evoluciona y como, o sea, me suena como de chango a humano, como que no me siento así como que mi alma evolucione. Yo siento que mi parte espiritual es desde el principio a lo mejor se desarrolla, pero no siento que evolucione porque no me gustaría compararme con un animal o con una planta. No siento que evolucione mi El alma, no dicen que el alma racional evoluciona de algo puramente natural, porque este es de intervención divina. No. Es como una evolución de un ser que está destinado a ser humano. Dicen ens vialis, un ser en camino, ¿no? ¿Eso es actualmente o estamos hablando de historia? Estamos hablando de historia, eso es... Lo que Hay unos que lo creen y no es condenado, ¿no? Hay una respuesta de la congregación de la doctrina de la fe que expresa la opinión de los que están en esta congregación, pero lo expresa en la forma de una pregunta retórica, más que una decisión final. Y de todos modos, esta congregación no tiene el poder de definir algo con certidumbre. Pero enseguida, esta creencia filosófica sobre el desarrollo del alma, pues no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, la secretaria del Estado en los Estados Unidos, ¿okay? el tercero en poder en el gobierno de los Estados Unidos, usó Santo Tomás para justificar el aborto voluntario, diciendo que antes de 40 días, él dice que no es un ser humano, aunque Santo Tomás explícitamente condena esta posición. Por eso lo explico un poco, porque hay unos que usan eso para racionar este pecado de condenar a un niño a la muerte. Y de todos modos, los condenan a la muerte mucho más después. Entonces, es solo para que sepan, y cuando leen en este catecismo que dice que afuera de lo normal recibió su alma racional al momento de la concepción, para que sepan que esta opinión ya no es muy común. Además de eso, el Código de Derecho Canónico de 1917 dice que ¿cómo se dice? Feto, desde cualquier etapa de desarrollo, tienen que bautizarlo. Si por un aborto involuntario se encuentra este feto, este código dijo que hay que bautizarlo inmediatamente sin condición de que si sea un hombre. Okay, entonces la mente de la iglesia me parece que está aclarando esta posición poco a poco. Y pues, si no hay preguntas sobre eso, que es un poco menos relacionado a este asunto, pero surgió en este catecismo, entonces contesto de todos modos. Si no hay preguntas sobre eso, muy bien. Okay. Nació por la Virgen María. Okay. Hay una película que se llama la historia de la Navidad, Nativity Story, una película gringa que creo que se hizo porque vieron el éxito de Mel Gibson en La Pasión del Cristo y hicieron una forma de mostrar el nacimiento del Señor, pero fue una película protestante. En esta película se ve que Nuestra Señora tiene dolor de dar a luz al niño Jesús.
Y eso no es lo que expresa el catecismo. Me parece una posición muy peligrosa, si no es condenada, no sé. Pero este catecismo correctamente dice que como el Señor pasó por la tumba en su resurrección sin abrirlo, y como pasó por las puertas de la sala en que estaban los apóstoles después de su resurrección, igualmente, milagrosamente pasó por su madre sin dañar ni su virginidad física. Okay, así decimos. Los protestantes negarían eso, pero eso es lo que creemos como católicos. ¿Y por qué se dice aquí en el catecismo que así es? Pues porque así la iglesia cree. Pero no está en la Biblia, no me importa. Pues me importa si algo está en la Biblia. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que todas las verdades de todas las cosas están en la Biblia. La forma de registrar mis impuestos no está en la Biblia. Hay verdades que no están allí, ¿no? Aún verdades sagradas. Cuando empezó la predicación del Evangelio, antes de que se escribiera el Evangelio, ¿no? Entonces, el Evangelio de los apóstoles que estaban predicando era falso porque no habían un libro, claro que no. Entonces, no, pero es que no estoy segura si dice en la Biblia, porque no me la sé de memoria, pero a lo mejor directamente dice, cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso, le dice, tú ganarás el alimento con el dolor de tu frente y tú parirás con dolor. Sí. Entonces, eso es el parir con dolor es una consecuencia del pecado. Sí. Y la Virgen no tuvo pecado, entonces no pudo haber parido con dolor porque no tuvo pecado. Entonces, eso es el argumento. Indirectamente así fue, ¿no? Eso es el argumento. Pero mira, este argumento no es tan completa. No se puede apuntar a este argumento. Porque Jesucristo tampoco tenía castigo del pecado. Uno de los castigos es la muerte. Jesús murió, sí. Un otro castigo es el sufrimiento. María Santísima y Jesucristo sufrieron. Y también, sí, aunque no tenía necesidad de sufrir, fue por ganar mérito para nosotros que sufrieron, los dos. Pero creo que ya basta el testimonio de la iglesia, que ha creído eso por mucho tiempo. Creo que no hay una definición solemne, pero ni tampoco de la Inmaculada Concepción antes del siglo XIX. Pero la iglesia antes lo creía. No espera hasta la definición. La definición es solo para decir que así cree la iglesia. Eso vino de la tradición apostólica que nos dio Jesucristo, aun si no fuera escrito. Entonces hay cosas que no son tan claras en la Biblia, ¿no? Hay bastantes cosas para probar que la Iglesia Católica es la fuente de la verdad, ¿no? No se puede negar eso sin hacer un juego de palabras, y así hacen. Sí. Es que no sé si es lo mismo, pero nació de la Virgen María, de María Virgen. O según nuestros libros, así dice. Para asegurar. Sí. Sí, cambia el sentido. Ok. Muy bien. Ok. ¿Hay más? Solo porque no importa. ¿Más? Sí. No me di cuenta, obviamente. Nosotros también. Ok. Si no hay más preguntas sobre eso, checo el tiempo. Ok. Sí, padre. Sí. Me ocurre que no se habrá definido la iglesia en eso, pero la Virgen Santísima pudo no haber sufrido en el parto porque no tenía valor redentorio, ¿no? Como la pasión sí. Entonces nuestro Señor
Señor murió y sufrió porque era el precio que tenía que pagar para salvarnos. Pero el sufrimiento, el posible sufrimiento de la Virgen en un parto no tenía ninguna función o ninguna... Pues no decimos eso, porque ella compartió en nuestra redención. Correcto. Por su... eso no está definido tampoco, pero co-redentora, así dicen, porque ella participó en nuestra redención y todos sus sufrimientos y actos de mérito ganaron para nosotros gracia también. Jesucristo pagó el deuda infinita hacia su Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso los sacramentos tienen valor, la misa tiene valor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, recemos uno por otro, ¿no? Porque nuestras oraciones y nuestros sacrificios tienen mérito y puede ganar algún tipo de mérito para otra persona, ¿no? Entonces, María Santísima podía ganar para nosotros conversión, lo que sea, y pues sí, sufrió. En la pasión estaba sufriendo también, ¿no? Y de muchas maneras sufrió y no fue sin valor, tiene un sentido. Ella también sufrió para nosotros. No en la misma manera como Jesucristo, que pagó en el nombre de Dios mismo esta deuda, pero de todos modos su sufrimiento tiene sentido. Pero no tiene sentido sufrir en el parto en particular, porque el dar a luz es la gran felicidad de todos los hombres, ¿no? Así cantan los ángeles. Anunció un gran gozo, no sé cómo se dice, que nació el Señor. Entonces, este acontecimiento, como explica el catecismo, es un gran gozo. Entonces, no es conveniente que este evento cause dolor, sino felicidad. Y pues, pues sí, ¿hay algo más? Ok. Entonces, enseguida, y decimos también que María Santísima es la nueva Eva, okay. Así como pecado vino por Eva al hombre, ofreciéndole la fruta de un árbol. Ella, por ofrecernos la fruta de su vientre, nos dio redención en un sentido, ¿no? Como el camino que escogió Dios. Entonces es la nueva Eva. Dios vino a nosotros como hombre por María. San Agustín dice que podemos acercarnos a Dios también por María. Ella es el camino por el cual Dios viene a nosotros, también nosotros a Él. ¿Eso se queda claro? Solo un punto que menciona el catecismo, que es la nueva Eva. Y entonces, un poco sobre su título, su mejor título. ¿Qué sea? Madre de Dios. ¿Quién dice Madre de Dios? Como el mejor. ¿Qué? El mejor. ¿Llena de gracia? ¿Cuál es? ¿Llena de gracia o Madre de Dios? Madre de Dios. Wow. Yo voto por llena de gracia. Llena de gracia es algo intuitiva, ¿no? Es su participación en la vida divina y tiene en un nivel más alto que los ángeles más
altos. Pues sí, y estoy de acuerdo, pero esta es una discusión entre estos dos títulos. Madre de Dios. Lo hace a propósito, Padre. Y llena de gracia. De gracia. ¿Cuál es mejor? ¿Ser un hombre bueno, con mucha caridad y fe, esperanza, justicia, prudencia, templanza, todo, y ser un santo? ¿O ser como padre de un santo? Pues ser un santo, ¿ok? Porque es algo que es entitivo, ¿así se dice? Es algo que pertenece al ser, ¿ok? A mí. La otra, ser padre o lo que sea de otra persona, eso es relación. No pertenece al ser mismo, sino a su relación a otro ser. Eso es el argumento de llena de gracia. Dicen que, pues, su relación a Dios no es el mejor con respecto a ella, sino su título llena de gracia. Pero Madre de Dios es la causa de eso, ¿no? Pues ya llena de gracias para ser Eso madre de Dios. es para eso, no al revés. No es llena de gracia porque es Madre de Dios, sino es... Para Sí, que sí, sea madre de es Dios. llena de gracia para que sea Madre de Dios más dignamente. Por eso Dios le hizo llena de gracia. En el mismo momento de su concepción, más gracia que los ángeles más altos, ¿ok? Pero para que sepan que esta es una discusión. Pueden escoger un lado o otro. No importa tanto la discusión, no van al infierno por escoger. Pero este título fue un escándalo a muchos en en la iglesia antigua, en el siglo V, creo. Creo que el concilio de Éfeso pasó en el siglo V, 400, lo que sea. Okay. Después de clarificar unas cosas sobre Jesucristo mismo, sobre si es una persona, dos personas, una naturaleza, dos naturalezas, Nestorio, un obispo o sacerdote, creo que era obispo, dijo que pues si Jesucristo es Dios verdadero, entonces es dos personas, persona humana, persona divina. Dos personas unidas. Entonces María Santísima no es Madre de Dios, sino Madre de Cristo, pero no es Madre de Dios. Pero este concilio de Éfeso no sé si usan F. El griego usa, creo que, no, esto es usar. No, está ya. Así. Okay. Entonces no importa. Ok. En este concilio se definió que si alguien niega que después de hacer esta definición que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, dice que si alguien niega que María Santísima es de verdad Madre de Dios, que sea anátema. Entonces, ¿por qué? ¿El Hijo Divino de Dios existió siempre? Okay. ¿Quién aquí tiene hijos y es una mamá? Okay. ¿Quién existió antes? ¿Ustedes o sus niños? Los niños. Ok. Pues este es el problema, esta es la discusión. ¿Cómo? Pues por eso.
decimos que alguien es madre o padre de alguien en su persona más que en su naturaleza. Ustedes que son madres, no son madres de naturalezas, nadie habla así y no es correcto hablar así. Soy madre de esta naturaleza, no se dice, madre de una persona. Y María Santísima es la madre de una sola persona. Y esta persona es el Hijo de Dios. Jesucristo, que es Dios verdadero, puede mirar a María Santísima y decir que eres mi mamá. ¿Okay? Este no es un juego de palabras. Si alguien lo niega, se condena y se expulsa a sí mismo de la Iglesia Católica. Ella es madre de una persona. ¿Preguntas sobre eso? Aunque esta persona existió siempre en la eternidad, ella es la madre de esta persona. Padre, Sí. los protestantes creen en que fue madre de Dios más, o en que no creen, o sea, no ahorita me estoy confundida. Los protestantes, no sé por qué, pero los protestantes tienen muchísimos problemas con María Santísima. No sé qué ganan de negar la dignidad de la Madre de Dios. Jesucristo es hombre verdadero. Sí. Por eso guardó los mandamientos de su Padre como hombre. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? ¿Ok? Y si Jesucristo, Dios y hombre verdadero, honra a María Santísima como de obligación, como hombre, ¿cómo se puede negar esta obligación a nosotros? Es blasfemia, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, los argumentos que usan no tienen ningún sentido. ¿Ok? Creo, Padre, que mucho de su oposición a María es porque nosotros pedimos intercesión por ella. Entonces, Sí. ¿por qué pides intercesión? Pídele a Cristo. Pues Dios, ¿por qué tienes que hacerlo a María? Creo que por ahí es mucho de por qué nos atacan a nosotros, de tener como una ídolo. Sí. Pues a veces puede parecer así, especialmente aquí por los festejos, pero aún eso no tiene sentido. Dicen que no necesito nadie sino Jesucristo, pero eso no es lo que encontramos en la Biblia, que aman tanto. Y nosotros también, porque es nuestro libro y no de ellos. No, en serio, ¿ok? La Biblia no cayó del cielo en los tiempos de Martin Luther, ¿ok? En Alemania, aquí está en alemán, ¿ok? Pues la intercesión de otras personas se ve en la boda de Caná, ¿ok? Ellos lograron un milagro por la intercesión del Madre de Jesús. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si eso es lo que Jesucristo nos enseñó por su evangelio. ¿Cómo pueden decir eso? Los apóstoles pidieron para lograr milagros, ministraban los sacramentos como ministros de Cristo. No necesito nadie, solo voy directamente a Cristo. No estableció la iglesia así. Si Jesucristo mismo estableció una iglesia en la cual los ministros, sus apóstoles, obran sus obras en la tierra, ¿cómo podemos negar a su criatura más hermosa? Y como dice San Pío IX, más hermosa que la hermosura. ¿Cómo podemos negar a ella este poder intercesorio? Eso. Pues, ¿cómo? Por eso no tiene sentido. Niegan
en un sentido es de comunión de los santos. De San Pablo dice que pidan uno por otro. ¿Ok? Si intercesión no tiene sentido, ¿por qué está recomendando a los fieles que rezan? Que rezan uno para el otro. No tiene sentido tampoco. ¿Y quién es el ser humano la persona humana más perfecta? No es persona humana. ¿Quién es la persona? Sí, María. Es una truca. La persona humana más perfecta es María Santísima. Más perfecta que los ángeles por gracia. Y pues, ¿otras preguntas? Sí, Marco. Pues, o sea, no tanto pregunta, pero es como reafirmar que decir que obviamente dice que María es Madre de Dios. Sí. Viendo que es la Santísima Trinidad, es Madre pues de las tres personas. No, porque, buena pregunta. Es Madre de Dios Hija de Dios, por esposa de Dios. por dar a luz y concebir y dar a luz a Jesucristo. Y es por su humanidad. Por eso, por ser madre según su humanidad y su origen según su humanidad, es madre de esa persona que tiene esta humanidad. Pero solamente al Hijo se unió. Por eso tengo este dibujo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? Ser de Dios, hombre, solamente esta persona se unió a la humanidad. ¿Ok? Entonces es madre del Hijo. Es madre, hija y Espíritu Santo. Y es madre, hija y esposa de las respectivas personas. Pues es hija del Padre en la mismo sentido como de nosotros, pero en un nivel más alto. Es esposa del Espíritu Santo porque decimos que fue concebido del Espíritu Santo. Entonces es más aún es madre del Hijo porque esta relación es real. Ella dio a luz a esa persona. Pues, pero ahí entramos en teología muy sutil. Entonces no quiero meterme en problemas con herejía o algo así. ¿Hay más preguntas? Ok, pasamos por la definición de la Inmaculada Concepción. Otra cosa muy controversial en Santo Tomás. La concepción desde el mismo momento de su concepción en el vientre de Santa Ana no tenía ninguna mancha del pecado original. Fue preservada de esta mancha de pecado original desde el inicio. Aquí, en Santo Tomás, Suma Teológica, parte 3, cuestión 27, artículo 2, se encuentra el contrario. Todavía no fue definida por la Iglesia esta doctrina. Pero Santo Tomás tiene dos argumentos muy fuertes. Jesucristo es el Redentor de todos los hombres. ¿Correcto? Sí. Así, este es de fe definido. Y pues, ¿cómo puede ser el Redentor de María si nunca tenía ninguna mancha de pecado? Entonces, este es el argumento de que fuera santificada en el vientre como San Juan Bautista. ¿Okay? Otro argumento. Pues algunos estaban diciendo en sus tiempos que esta presencia de una fiesta de la Inmaculada Concepción, de la Concepción de María, esta fiesta ya existió en unas iglesias en Europa. Pero Santo Tomás dice que esta fiesta no existe en Roma.
Entonces, es más tolerada, pero no prueba nada porque no es una fiesta en Roma. ¿Okay? Y pues esta es la posición que se encuentra en Santo Tomás en las versiones más comunes, pero estaba leyendo con curiosidad el comentario. Y de hecho, en otros lugares, para que los enemigos de este sistema de teología, los modernistas, no le condenan por este error, porque muchas veces se escucha, Santo Tomás negó a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Así, para romper su autoridad, que ya afirmó la Iglesia muchísimas veces. En el Sagrado Concilio de Trento, habían 2 libros en la mesa, la Biblia y la Suma Teológica. Y varios papas afirmaban que esta teología es la teología de la Iglesia. ¿Puede equivocarse en unas conclusiones? Sí. Pero en este asunto, de hecho, Santo Tomás afirma, por lo menos indirectamente, a la Inmaculada Concepción. Su comentario en las sentencias de quién, no me acuerdo, pero en otra obra afirma su Inmaculada Concepción. Y un cardenal, un estudiante de Santo Tomás, dice que pues esta parte en que niega la Inmaculada Concepción como su opinión no existe en muchas versiones antiguas. Hay muchas versiones de su teología, entonces no es cierto que negó esta opinión. ¿Okay? Así dicen, Santo Tomás cayó en herejía, no podemos poner confianza en él. Pues la Iglesia ya puso confianza en este sistema y no es cierto que esta es su conclusión. Padre, Sí, no me quiero meter en problemas, pero... sí. ¿Y puede volver a pasar? O sea, en la Suma Teológica puede haber alguna otra cosa que después se descubra que no era así o algo. Sí, y ya se hizo. De hecho, hay un error aquí también. ¿El catecismo de Trento? Sí, porque no fue definido la materia y forma de ordenación de los sacerdotes. Creían en esos tiempos, pero todos tenían esta opinión sin pensar sobre lo que estaban diciendo los griegos, que también tienen ritos de los apóstoles. Pensaban que el dar cáliz y con manos así, recibir cáliz con patena, fue la forma de ordenación sacerdotal. Pío XII, aclaró que eso no es la forma, entonces equivocó ahí también. Pero eso fue la opinión pues muy común, y pues puede equivocar, pero lo que usan sus enemigos más contra él es negar la Inmaculada Concepción. Pero no tenemos la certeza de que lo hizo, y en otras partes dice el contrario. Padre, así como ha habido, no quiero utilizar la palabra cosas nuevas porque no es correcto, pero por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción podríamos decir que es muy posterior a más de 1000 años después de que Jesús murió. Y así como creo que hay otro dogma por pronunciarse, no sé si sea la corredentora, ¿no? que es otro dogma que se puede decir de la Virgen, porque eso todavía no está hecho dogma, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Se puede... Es que todavía no se ha dicho, no se ha firmado, No se ha definido. no se ha definido, pero no se ha... Se puede discutir. Ajá. Todas estas cosas, entre comillas, nuevas, que la Iglesia con su autoridad nos dice a los católicos, no contraponen nada a los escritos anteriores que se habla de la Virgen, o sea, todas estas cosas. De hecho, siempre cuando la Iglesia, el Papa, por su autoridad extraordinaria, hace una definición, siempre pone sus razones y siempre incluye una referencia a las escrituras
la práctica y las creencias de la iglesia desde el inicio tiene como la obligación de mostrarnos de que está aclarando que eso es de la fe católica, pero tiene que mostrarnos que existió ya. Porque si no existió en la iglesia primitiva, no nos lo dio los apóstoles que escuchaban de Cristo. Es solo, es definición para terminar la discusión. Y como dice aquí en la suma, si son las palabras de Santo Tomás o no, no sabemos exactamente. Pero dice que ya existió esta fiesta para celebrar la concepción de la Virgen. Y existió por mucho tiempo. Y Él murió hace casi 1000 años. Entonces esta creencia ya existió en la iglesia. Por lo menos en unas partes estaban repitiéndolo más explícitamente. Y después de tiempo y confusión, hay necesidad de aclarar lo que definitivamente expresa la iglesia. Pero tiene que venir de los tiempos primitivos y pues tiene que ser algo que nos enseñó los apóstoles, por lo menos implícitamente. Y pues es muy hermoso lo que dice el Papa. Creo que puedo terminar con esta definición porque nos muestra cómo tan seria es esta cosa de definir una cosa. Y esto viene después de probar su posición por las escrituras de los padres de la iglesia y de las escrituras, y después de consultar a los obispos de la iglesia. Dice, por lo cual, después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda corte celestial, invocando con gemidos el Espíritu Paráclito, e inspirándonoslo Él mismo, para honra de la santa e individua Trinidad, para gloria y pres de la Virgen, Madre de Dios, para exaltación de la fe católica, aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios, y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primo instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra los que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido, que sepan además que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la iglesia. Que hablen así hoy en día. ¿Cómo está la referencia a lo que había dicho anterior? Sí, en esta definición del dogma de la Inmaculada Concepción se define que fue inmaculada desde el momento de su concepción, entonces está definiendo que en el momento de su concepción tiene un alma. Sí. ¿No? Entonces podríamos decir que es un dogma de fe que en el momento de la concepción está el alma humana, o que medio por consecuencia. No, porque ya la iglesia ya lo afirmó de Jesucristo, que hay excepciones. ¿Que hay excepciones?
pueden ser excepciones a la naturaleza, no define que todos reciben el alma racional en el mismo momento, solo lo define por su parte. Okay. Y pues es un argumento probable, pero no lo prueba definitivamente. Para nosotros suficiente. Pues no podemos decir a otros que se equivocan, pero sí, creo que ya es más probable. No, como dijo usted, por eso, si creemos eso, no nos vamos a ir al infierno por eso, ¿va? Mándeme. Yo voy a seguir creyendo que desde el momento de la concepción, no importa, ¿va? No es... En el caso de nosotros, sí, no importa. Prácticamente no tiene consecuencia. Sí, claro. El aborto, aun si creemos eso, que hay una demora, el aborto todavía sigue siendo un pecado gravísimo. Entrar en la obra de Dios y cortar la vida antes de que Dios hace su intervención para hacer un... Pues no, sí, en la práctica no tiene sentido, pero lo usan los enemigos de la iglesia contra la iglesia. Es de posición antigua. Mándeme. Mejor que ni lo sepan, que no sepan esos argumentos, porque van a decir, bueno, o sea, es una defensa fuertísima para la causa de ellos. De hecho, ya hizo mención de que sí lo saben, que la secretaria de Estado usó a Santo Tomás para eso. Ella misma dijo en pública, como secretaria del Estado, que así dice Santo Tomás, podemos... Pero Santo Tomás dice explícitamente que no tiene sentido, pues todavía sigue siendo un pecado gravísimo. Como anticonceptivos, ¿no? Y todas estas cosas. Pues, si no hay otras preguntas, ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.